por las veces que intentaste. Buenas noches, Ministerio Unidos por Siempre. Ministerio Unidos por Siempre trabaja con matrimonio desde hace más de 11 años. Nos reunimos todos los jueves aquí. Queremos saber si hay parejas que vienen por primera vez para saludarlos, que nos levanten la mano, por favor, para que los recibamos. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, entonces, Unidos por Siempre tiene ya más de 10 años, 11 años de estar trabajando con matrimonio, de reunirse los jueves de cada semana, de tener sus grupos de oración, de hacer encuentros los fines de semana de determinado tiempo. Hay un programa de televisión también. Y bueno, en la medida en que ustedes vayan recibiendo más del amor de Jesucristo, van a poder ir entendiendo más de lo que este ministerio ha querido sembrar en el corazón de las parejas y de la familia nicaragüense. Hoy va a estar a cargo de la enseñanza, de la charla, Edgar Rodríguez. Le pedimos al Espíritu Santo que el tema de hoy, que se concentra en el poder de la palabra, en cómo una palabra te puede destruir, en cómo una palabra te puede animar. Vamos a dejar que Edgar nos cuente todo lo que el Señor tiene en su palabra sobre cómo debemos de trabajar como parejas en el poder de la palabra. Lo recibimos con un aplauso. Buenas noches. Créanme que a mí también me gusta venir para escuchar a Luis Enrique aquí. Y Lázaro y yo tratamos de persuadirlo hoy todavía que él diera la charla a Luis Enrique, pero no pudimos. Yo le preguntaba a Lázaro, cuando vos te toca dar una charla, ¿cómo te sentís? Y me dice, me siento como que me han maniatado los pies. Me dice, no me siento nada cómodo. A veces prefiero, me dice Lázaro, que me digan, andate de Managua a Quilalí a pie, que me digan, da una charla. Pero nosotros queremos obedecer y lo hacemos con mucho gozo y sabemos pues que Dios en su misericordia va a hacer que las palabras que hoy podamos decir nosotros sean palabras que puedan tocar el corazón de ustedes, porque no es una palabra de conocimiento lo que queremos compartir, sino que queremos compartir todas las acepciones, esas potencialidades, pero también las dificultades que puede generar cuando no usamos bien las palabras nosotros. Cuando hablamos de la palabra, una definición de la palabra, y la idea no es tampoco que nos vayamos pues a aspectos etimológicos del término, pero palabra viene del latín y significa parábola, fíjense. Y Dios usó bastantes parábolas a través de su enseñanza. Y el Señor usaba parábolas que tenían una enseñanza moral grande, ¿verdad? Y hay tantas formas a través de las cuales el Señor empleó la palabra. Pero la palabra también puede ser como la unidad más básica del lenguaje, ¿verdad? Puede ser una expresión súper necesaria para poder articular una oración. Y la palabra ciertamente tiene poder porque puede levantarnos el ánimo, puede motivarnos, pero también puede destruirnos. Y de eso queremos hablar esta noche con ustedes. La palabra puede permitirnos, desde diversos puntos de vista, nos puede permitir, por ejemplo, expresar amor. Hablando un poco de las funciones de la palabra, podemos expresar amor a través de la palabra. Y aunque esta palabra ha sido manoseada, ha sido vilipendiada, esta palabra el amor, la definición más clara de esta palabra está en 1 Corintios 13, ¿verdad? Que dice que el amor todo lo espera, el amor todo lo cree, el amor no hace nada indebido, el amor no se envanece. Y yo pregunto hoy a todos los que estamos aquí, sobre todo, por ejemplo, quiero preguntarles a las mujeres, ¿cuántas mujeres hoy recibieron una palabra amorosa de sus esposos? Levanten la mano las que hoy recibieron una palabra cuando se fueron al trabajo y sus maridos les dijeron, qué linda que vas hoy. Tenemos 1, 2, 3, 4. René, dije mujeres, René. 5. Bueno, 6. ¿No les parece que es muy poquito en relación a los que estamos reunidos aquí? Doña Corita también 7, entonces 6, doña Corita.
Imagínense entonces, es decir, estamos usando las palabras bien, no lo estamos haciendo bien. Pero hay además un detalle, y para mí fue revelador ayer que hablaba con Elba, porque yo le dije, mira Elba, vos ahora decís, le digo, que Dios me hizo ahora un marido amoroso. Y le digo, ¿y antes entonces qué era yo? Le digo, pero si siempre te he dicho palabras amorosas. Y me dijo, pero esas palabras nunca las sentí así, fíjate. ¿Y saben por qué eran? Porque realmente no era amor eso que yo estaba expresando. O sea, el amor no hace nada indebido. Y yo le fallaba a mi esposa. Entonces había amor en esas palabras. No había amor. Entonces no había en esas palabras el fundamento espiritual que debería tener una expresión y que debería tocar el corazón de nuestras esposas. Porque eran palabras vacías. Porque eran palabras que pretendían comprar un favor de él. Porque pretendían generar un ambiente aparentemente favorable o de reconocimiento de mi parte, pero que realmente no estaba fundado en el amor. ¿Y qué es el amor? Dios. Pero mis palabras no tenían amor porque no estaba yo en Dios. Entonces no podía expresar amor, pero las palabras sirven para expresar amor también. Y los hombres que están aquí, ¿cuántos de ustedes hoy recibieron una palabra amorosa de sus esposas? Levanten la mano los hombres que hoy recibieron una palabra amorosa de sus esposas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8, 10, 11, 12, 13, 14 con Félix. Pero aún estamos bajos también. Entonces ven que tenemos que seguir ejercitándose, porque miren, ya no podemos estar con la excusa nosotros de qué camino me dieron amor, de qué camino me dijeron palabras bonitas, qué camino me abrazaron. Fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor, por tanto tenemos la cuota de amor que necesitamos para nuestras parejas. Ya no tenemos excusas. Miren, yo miré a mi papá abrazándose con mi mamá, a mi papá, pero no recuerdo mucho de palabras, y yo con Elba fui de mucha palabra, Entonces, ¿por qué? Porque Dios nos ha proveído a todos, de manera que no hay excusa de que no seamos capaces de decirle a nuestras esposas, qué bonita que vas a ir al trabajo. No hay excusa que no le podamos decir, qué lindo te queda esa ropa. O sea, tenemos que expresar amor, tenemos que expresar el reconocimiento, y por supuesto también expresar el amor a Dios, porque aquí estamos nosotros, por ejemplo, por el perdón de nuestras esposas, pero también por la misericordia de Dios. Entonces, tenemos que aprovechar esa virtud que Dios nos ha dado de la palabra para expresar amor también. Miren, muchachos, si nosotros decimos, asistimos los jueves a Teresiano y decimos que somos cristianos, que hemos aceptado a Dios como nuestro Señor, nuestro Salvador, ya no hay excusas para que no hagamos las cosas. Una palabra puede cambiarle el día a cualquier persona. Y si es a nuestra pareja, mucho más importante. Y muchas veces salimos a la calle y le decimos en la calle a otras personas las cosas que no se las decimos en la casa a nuestra pareja. Y no estoy hablando solamente de los esposos, hablo de las esposas también, porque una de las quejas que Edgar tenía conmigo era que quería más abrazos, y según yo estaba full abrazo. Y entendí que necesitaba trabajar más en esa dirección. Y las palabras amorosas, cuando nosotros recibimos un te amo, sos especial para mí, qué bonita que te ves hoy, qué linda que andas hoy, qué sabrosa que te ves hoy. Las palabras varían. Es en todos los sentidos que nosotros, como mujeres y como esposos, necesitamos palabras que expresen amor, que expresen esa cosa bonita que hay en la pareja. Entonces ya no hay excusas para que no lo hagamos, y es un ejercicio que al inicio puede ser difícil, que puede dar vergüenza. Yo no sé pues cuántas cosas pasarán por la cabeza de ustedes, pero es importante que lo hagamos. Cuando Edgar me dijo que, porque yo decía que ahora Dios lo había hecho amoroso, no es que yo haya bloqueado de mi cabeza el que él me haya dicho cosas bonitas antes, es que yo no las recuerdo, no recuerdo eso. Yo recuerdo a un Edgar ausente, a un esposo que salía muy temprano y regresaba muy tarde, entonces no recuerdo yo a qué hora me habrá dicho eso. Y si la hubo, pues fueron cosas que no impactaron en mi corazón, porque lo que impactó mi corazón fue su falta. Sin embargo, nosotros trabajamos mucho en ese sentido ahora. Desde ya hace varios años, nosotros tenemos casi 10 años de estar en el ministerio, y yo siempre digo que cuando una persona tiene un trabajo temporal, que lo contratan por 3 meses en un trabajo,
Entonces esa persona de su trabajo ahorra un poquito, ¿verdad? Porque sabe que en 3 meses se va a quedar sin salario. Y entonces guarda un poquito porque en el tiempo que no haya trabajo, de lo que guardó va a comer. Ese tiempo lo va a sostener. Lo mismo pasa en el matrimonio, en cualquier relación. Los tiempos bonitos, las palabras bonitas, las palabras amorosas que han ido llenando tu corazón, te van a sostener en un momento de dificultad. Y no hablo de dificultad porque vaya a volver al adulterio, porque vaya a volver al alcohol, porque vaya a volver la droga. Hablo de dificultad en un momento de enfermedad, en un momento de tristeza por algún problema familiar. Son ese tiempo bonito que tu corazón fue recargado, que te va a sostener en el tiempo difícil. Entonces, es una exhortación para ustedes, porque realmente que es muy poco. Y a lo mejor no levantaron la mano porque les da vergüenza, pero es una realidad, porque casi siempre que se preguntan cosas así, las personas que levantan la mano es un número muy pequeño. La otra vez Luis Enrique nos hablaba de esto y decía que los buenos tiempos nos sostienen en los malos tiempos. Es lo que hablaba Elba precisamente ahorita, ¿verdad? Que cuando hemos llenado el corazón o el tanque, ¿verdad? Del amor de nuestra pareja, es capaz de soportar las dificultades porque ha sido animada, porque ha sido atendida por nosotros. Pero además la palabra también nos permite expresar gratitud, nos permite expresar también bondad, nos permite expresar solidaridad, nos permite expresar placer. Y gratitud no solamente es que le digas gracias a tu esposa cuando te sirvió la comida o te atendió. Hay esposas que a lo mejor ni siquiera un gracias reciben cuando atienden al marido. Y hay una necesidad profunda de reconocimiento. Fíjense que yo le arreglaba unos días la cama a Elba, otros días también lavaba los trastes. Y yo le decía, amor, ya terminé, fíjate, para que me dijera, gracias, amor. Y así me lo estuvo diciendo, pero después se le fue olvidando y como que le valía. Y yo me sentí desanimado. Yo necesitaba que Elba me reconociera y yo decía, pero si yo también le he reconocido a ella, porque yo siempre le he dicho gracias, le he dicho que la amo mucho, que la admiro, que estoy profundamente agradecido de Dios por ella. Entonces cuando yo hacía una cosita, porque en la casa yo era pues desatendido de las cosas de la casa. Si una vez a nuestra hija llegó del colegio y dice, hoy mentí en el colegio, dice, ¿y por qué? Le digo, y que preguntaron, me dice que si vos ayudas en la casa, y yo dije que sí, cuando vos aquí no haces nada. Entonces realmente había mentido. Y eso pues me hizo que yo me comprometiera un poquito más en la casa para hacer algunas cosas, por lo menos cambiar una bujía. Si un día llegué a la casa y le digo a los chavalos, y Elba, anda en el techo, se está reparando una gotera. Imagínense, o sea, Elba, estábamos al revés, haciendo cosas que me correspondían a mí. Entonces, cuando Dios llega pues, a tu vida, va reacomodando esas cosas, ¿verdad? Pero así era realmente. Y cuando yo fui haciendo cosas que Elba las hacía permanentemente, yo quería que ella me agradeciera, que me dijera, amor, gracias por los trastes. ¿Ya lavé los trastes, amor? Bueno, me dijo un día, y así fue pues bajando el entusiasmo. Yo también me fui bajando el deseo de colaborar, pero ocasionalmente lo hago. Echando un poquito para atrás, por favor. Expresamos bondad también a través de la palabra. Una de las formas de expresar esa gratitud y de la bondad que se da a través de la palabra es, por ejemplo, cuando nuestras esposas nos han perdonado pecados tan grandes como los que hemos cometido y que nos permiten que podamos salir adelante a pesar de ese daño tan profundo que les hemos hecho. O sea, cuando nos entregamos a nuestra esposa, cuando mostramos esa bondad en el servicio, nos permite también la palabra expresar solidaridad, cuando somos capaces de tener empatía con la persona que está sufriendo, cuando somos capaces de dar un abrazo, de dar una palabra que aliente a un hermano en una dificultad, pero sobre todo primero desde la casa, primero en la casa, después con el ministerio, porque si no vamos a hacer candiles de la calle, ¿verdad? Pero primero, porque ¿saben qué nos pasa a veces? En la calle somos pacientes, en la calle somos solidarios, en la calle somos buenas personas, pero en la casa somos un desastre. A mí me pasó, frecuentemente mis hijos venían donde mí y me hacían preguntas de deporte, y yo les decía, amor, pero todo el día he pasado hablando de eso, hablemos de otra cosa. Y a veces me decían, por ejemplo, papá, ¿y vos crees que los Yankees van a ganar este año? Y yo decía, ¿qué voy a saber yo? Pensaba yo. Y yo le decía, sí, ni que fuera divino, y se los dije algunas veces. Y entonces, cuando en la calle me preguntaban, me hacían esa misma pregunta, yo decía, hombre, fíjate que me paraba y hasta le daba una explicación a la gente. ¿Saben por qué? Porque quería que esa persona se llevara el concepto de que yo era buena gente. Y con mis hijos me valía
un jocote cocido realmente lo que ellos estaban pensando. Y eso no era correcto. Pero un día, cuando mi hijo estaba haciendo algo, estaba viendo un programa de televisión, yo pasé y le digo, Edgar, vení, ve. Entonces él me hizo así, ve. Que era como yo le decía cuando yo estaba viendo algo que no quería que me interrumpiera. Y yo sentí que me devolvió la pelota ese día. Pero nos pasa eso, somos pacientes en la calle y en la casa no tenemos la capacidad de detenernos un poquito para explicarles algunas cosas a nuestros hijos. Y a la esposa también. A él yo le decía, amor, simplificado, hombre, anda al punto. ¿Por qué tienes que darle tanta vuelta? Para decirme que llegaron a cobrar la luz un día, me dijo, fíjate que estaba ladrando el perro. Y entonces yo salí al corredor y no miré nada. Y de pronto me asomo, fíjate, y oía como que había pasado un vehículo, pero era una moto la que realmente andaba y dio una vuelta por allá. Y para decirme que había llegado el recibo de la luz. Qué exagerado. Y entonces, pero en la calle con las compañeras o con los compañeros tenía mucha paciencia para escucharlo. Especialmente con las ¿Ah? mujeres. Especialmente con las mujeres que te interesaban. Sí, es verdad, sí es cierto. Y yo decía, yo soy bueno escuchando, afuera, en la casa no. Entonces así la palabra pues nos permite expresar amor, gratitud, bondad, solidaridad, placer. Y placer no está remitido estrictamente a la intimidad, está también cuando pues, sos capaz de pasar un tiempo compartiendo con tu familia, un tiempo placentero, ¿verdad? Y le decís a tu esposa, a tus hijos, lo contento que te sentís en ese momento. Cuando sos capaz de compartir, por ejemplo, una puesta del sol o un amanecer con la pareja, también estás expresando ese placer a través de la palabra y además se lo decías a ella. Pero también las palabras, miren, las usamos para expresar la ira. Y la ira es un descontrol total, ¿verdad? Es cuando la emoción nos gana la pelea y entonces provocamos heridas de las cuales después nos vamos a arrepentir. La ira es una de las expresiones pero más terribles que hay en el matrimonio. Frecuentemente, cuando estamos molestos, a veces ocurre que salís molesto de tu casa porque te peleaste con la esposa y luego alguien te adelantó en el carril, entonces vas más molesto todavía y con el primero que encontraste vas a desquitar. Y así va una cadena que va trasladando, transfiriendo ese daño que trajiste desde tu casa, pero realmente está en vos. Yo a veces me he dicho, ¿qué me pasa hoy? A veces salgo de mi casa temprano y voy orando. Y de pronto alguien hizo una mala maniobra y por poco me choca. Y yo digo, ¿y qué le pasa? Y a veces no digo digo una palabra allí que no es apropiado decir aquí. Y cuando vengo en otro momento, voy tranquilo, hacen cosas peores y no digo nada. Entonces digo, no es el evento, es mi reacción ante esa situación la que no está correcta. Entonces también pues tenemos que revisar nosotros cómo estamos reaccionando ante distintas situaciones que se nos presentan en la vida. Fíjense que en este caso es falta de dominio propio, que es un don del Espíritu. Y como decía Edgar, cuando uno está lleno de ira, dice o hace cosas que no hay nada más que hacer. Una palabra maldicha en el momento equivocado, pues provoca una herida terrible. Y yo nunca he sido mal hablada, nunca le he dicho vulgaridades, groserías a mi esposo. Sin embargo, cuando Edgar me confesó todas las cosas que él había hecho a partir que fuimos al encuentro, como ya todos han escuchado nuestro testimonio, pues mi corazón quedó destrozado. Yo sentí que todos los años de matrimonio se habían ido a la basura y que no servían para nada. Y recuerdo que ante cada expresión o intento más bien de expresión de amor de parte de Edgar, había un grito, un reclamo. Y yo le decía, no me digas amor hipócrita, que vos no sabés lo que eso significa, pero no en ese tono, con gritos. Hasta que hubo un momento que yo le dije, vos lo que sos un pedazo de mierda. Y no supe en qué momento salió eso de mi boca. Sin embargo, de lo que había en mi corazón, era de lo que yo estaba dando. Y con el tiempo descubrí la herida profunda que le había causado a mi esposo. Y cualquiera dirá, pero mira, esta mujer fue herida, le mintieron, el marido hizo cosas terribles. Sin embargo, nada justifica lo que nosotros podamos hacer. Sin embargo, nos justificamos. Es que como él me hizo tal cosa, yo le dije tal cosa. Como él me hizo esto, yo le hice lo otro. Y entonces empiezan los peros.
Y siempre hay excusas para actitudes incorrectas como esas. Yo le pedí perdón a Edgar y yo le pido a Dios que nunca más de mi boca vaya a salir una palabra como esa, tan feas, porque crean una herida profunda en el corazón de la otra persona. Y una vez que la palabra sale de nuestra boca, ya no hay nada que hacer. Es como una hoja en blanco que uno arruga y luego la estirás y haces. Puedes pasar días esforzándote para que vuelva a la hoja original y no lo va a conseguir. Entonces, para que tengamos cuidado de eso y le pidamos a Dios que aún en los momentos dolorosos de enojo, porque Dios nos conoce y por eso dice su palabra, enójense, pero no pequen, para que no. Y que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces no nos justifiquemos en medio de dolor y de cosas como lo hice yo, para lastimar a nuestra pareja, para que el diablo nos gane la batalla y que a través de las emociones, porque eso es lo que hace, nos emocionamos, nos enojamos, entramos en llanto, entramos en rabia y hacemos y decimos cualquier cosa y perdemos el control. Entonces miren cómo se viene también usando la palabra para todos estos sentimientos negativos, la ira, el resentimiento. Cuando hay resentimiento, a mí me gustó una vez, Lázaro nos decía una vez que la persona resentida es como esa persona que ella se toma el veneno esperando que el otro se muera. Y realmente es a sí mismo quien se está haciendo daño. Una persona con resentimiento es incapaz de apreciar el esfuerzo grande o pequeño que alguien esté haciendo en favor del matrimonio. Yo recuerdo que a partir de las dificultades que tuvimos con Elba, yo dije, voy a empeñarme más de como lo hacía antes para conquistar el corazón de mi esposa, y frecuentemente le decía, yo te amo, te quiero mucho, sos especial, pero diario. Y un día te acuerdas que Lázaro te dijo, parece que le están hablando a un palo porque usted es incapaz de decir nada, Elvita. Te dijo Lázaro, ¿te acuerdas? Y era eso precisamente, porque había un resentimiento, un dolor en el corazón, que es como nos ha dicho Luis Enrique, cuando alguien está lastimado del hombro y vos llegás a expresarle cariño y le haces así, entonces, ay, espérate, o sea, ando afectado del hombro. Pues lo mismo pasa con el corazón también. No podemos esperar una buena reacción también de un corazón que está destrozado y que está dañado. Entonces tenemos que ser también pacientes durante todo ese periodo. Pero también expresamos rechazo a través de la palabra, expresamos tristeza. Y aquí fíjense que la tristeza pues es un sentimiento natural. El problema es cuando la tristeza va también pegada a la queja permanente, que nos quejamos de todo, que está frío, que está caliente, que el tráfico, chocho, de todo nos quejamos. Y en el matrimonio igual, que la esposa anda el pelo de una manera que no te gusta, que se puso una ropa que no te gusta, y nos vivimos quejando de todo. Y además también hay cuando ligado a ello va también la autoconmiseración, que pobrecito yo, que soy salado yo, que siempre me salen mal las cosas. Y entonces estamos declarando también maldición para nosotros mismos y nos estamos viendo con un sentido lastimero. Y estamos contaminando la casa con ese tipo de palabras. Entonces, también hay este uso que tenemos que revisar cómo lo estamos haciendo en la casa, si estamos expresando así también la tristeza de esa manera. Y cuando hay venganza también es peor, porque entonces empezamos a sacarnos facturas. No, pero es que vos hiciste algo. No, vos hiciste lo otro. Yo les he contado que una vez yo me traje una llave de uno de los garajes de la casa de nosotros, y era donde Elba tenía su vehículo. Y entonces cuando Elba me llama y me dice, te llevaste mi llave, y yo le digo, sí hombre, le digo yo, pero te la voy a ir a dejar. No, me dice, ya no hay tiempo. Ahí veo cómo resuelvo. Pero ese resuelvo, ¿saben qué escuché yo? Ahí veo cómo resuelvo porque a vos solo te interesan tus cosas. Yo le puse el agregadito, ¿verdad? La suposición mía. Entonces, cuando voy en el camino de mi trabajo para la casa, yo voy preparando mi defensa porque sé que iba a haber una batalla con Elba. Y cuando voy en el camino yo digo, ¿qué le puedo decir? Bueno, me va a decir que me le traje su llave, pero le voy a decir, y el día que se te quedó la llave pegada en la camioneta en Rivas y se enllavó, y yo fui hasta Rivas a buscarte, yo no te dije nada. Con esa me la dejo quieta, pensé. Y fíjense que llegué a la casa, y cuando yo estaba por una esquina de una ventana chequeando a qué hora llegaba Elba, y cuando le miro, se parquea en el carro de su hermana. Y entonces la veo, y yo estoy, miren, yo estoy con el machete desenvainado, yo estoy con los guantes puestos. ¿Y saben qué me dijo Elba? Viste, amor, resolví todo, se hizo bien, gracias a Dios. Con un alfiler a la chimbomba. Entonces, ven, pero si Elba se ha ido del otro extremo,
en una actitud también de venganza, de recriminarme, entonces también yo venía más duro seguramente, porque así somos. Ni siquiera somos capaces de irnos al mismo nivel, sino que le vamos subiendo la parada cada vez que alguien nos hace una confrontación, porque queremos ganar la discusión. No queremos edificarnos y progresar a través de ese debate, sino que queremos ganar la discusión a como sea. Y eso termina pues por quitarnos la paz finalmente. Entonces, de eso se trata, de que nos revisemos cómo nosotros estamos usando la palabra. Entonces, la palabra tiene, digamos, una doble función. Con las palabras podemos construimos relaciones, construimos una amistad, construimos proyectos juntos, somos capaces de compartir ideas, somos capaces de compartir tiempo, ¿verdad? A través de la palabra también, cuando decimos, mira amor, en esto vamos juntos. Les quiero decir algo, hoy cuando veníamos para acá, para el Teresiano, nuestro hijo nos pidió permiso para ir a una cena con un amigo, y entonces dijo pues que si podía llevarse el carro de Elba, y Elba dijo, no, y si mejor lo pasamos dejando, porque así miramos al regreso, lo pasamos trayendo también a la hora que digamos nosotros. Yo realmente quería que se llevara un vehículo, pero no hubo acuerdo en ese momento, y Elba dijo eso, entonces yo dije, voy a respaldar lo que dijo Elba, porque quiero que haya unidad con nosotros. Ahora, yo sé que si yo le digo a Elba que se lleve la camioneta, Elba acepta eso, pero yo quise pues que hubiera unidad entre nosotros también, así que lo pasamos dejando, pues, y así tenemos también un poco más de control de nuestro hijo. Entonces, con las palabras somos capaces de compartir sentimientos, somos capaces de acariciar también cuando decimos una palabra bonita a nuestra esposa. Yo le digo a Elba, bromeando, que antes ella me decía, mi negrito precioso. ¿Y saben qué me dijo? Hombre, Edgar, me dice, yo te voy a decir una cosa. Tengo un montón de fallas, pero mentirosa no soy. Nunca te he dicho eso porque vos bonito no sos. Pero me ha dicho otras palabras que han llegado pues a mi corazón. Me ha dicho que la escucho, que soy una persona servicial, que ella cree, pues dice que soy inteligente. Y una serie pues de palabras más que han calado en mi corazón y que yo las atesoro con mucho cariño. Pero también, aparte de esa, digamos, parte positiva que tienen las palabras, podemos destruir, podemos mentir y podemos discriminar, ¿verdad? Que es la parte negativa. Pero yo quiero pasar a otra etapa, que es la palabra, digamos, en el sentido de que yo les quiero preguntar cómo estamos usando nosotros las palabras. ¿Qué tipo de palabras ustedes recibieron cuando eran niños? Mi mamá no aprobó sexto grado, pero frecuentemente me decía, usted va a ser un profesional y va a ser un buen profesional. Y me vivía animando y me vivía motivando a que fuera a la escuela, que era la única salida que teníamos para salir adelante. Pero además, mi mamá también se empeñaba en enseñarnos la palabra de Dios. Por eso ese proverbio, cuando yo lo veo, siempre me toca el corazón, porque dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, como Luis Enrique aquí dice frecuentemente, somos producto nosotros de las oraciones de nuestras mamás, pero también del perdón de nuestras esposas, que ellas declararon que nosotros seríamos hijos del Señor. ¿Ustedes qué están declarando para sus hijos? Yo tengo un par de tíos, a uno le dijeron siempre que iba a ser un profesional, que iba a ser bueno, al otro le dijeron que era un bruto o un burro. Así se quedaron los dos. Uno es médico y el otro no se bachilleró siquiera. La palabra tiene poder. ¿Qué palabra estamos diciéndole nosotros a nuestros hijos? Los estamos maldiciendo, les estamos diciendo, sos bruto, es que vos nunca entendés, es que sos rudo. Tenemos que animar a nuestros hijos. Tenemos que animar a nuestra pareja. Los que estamos aquí son matrimonios y algunos hombres o mujeres que han venido solos, pero que están batallando por sus matrimonios. ¿Y qué tanto estamos animándonos? ¿Qué tanto estamos dando palabras? Porque muchas veces lo que hay en la relación es crítica, queja, una queja en la mañana, otra queja en un mensaje, una crítica en la noche, y se viene afectando la comunicación a través de crítica, porque ya cuando la otra pareja escucha una queja en un tiempo y escucha una crítica más tarde, ya después dice, allá viene la mujer, quién sabe con qué me viene ahora, y va a evitar una conversación. Todos tenemos problemas, independientemente de la edad, del nivel económico, del trabajo, si tienen o no tienen, independientemente de todo, muchachos. Todos tenemos problemas y todos necesitamos ser animados, y la palabra tiene poder, y con la boca bendecimos y maldecimos, dice la palabra de Dios. Y muchas veces nos atamos con los dichos de nuestra boca. Y hemos escuchado parejas que han ido al encuentro o que han conocido de Dios y tal vez estaban separados
y Dios hace la obra y regresan y están juntos. Y escuchamos a una esposa que dice, pero es que este hombre no va a cambiar. Este hombre no va a cambiar. Y si nosotros como ayudas idóneas estamos declarando eso para nuestros esposos, para nuestro matrimonio, ¿qué es lo que vamos a tener? El mismo esposo que no queremos, que no nos gusta, que no nos agrada. No vamos a tener algo diferente. Entonces debemos de empezar con nosotros como nuestra pareja. Porque si lo hacemos con nuestra pareja, ese mismo ejercicio se va a hacer con nuestros hijos, ese mismo ejercicio se va a hacer en nuestro trabajo, porque va a ser un hábito en nuestra vida, usar nuestra boca para bendecir, para edificar, no para dañar. Porque podemos tener una pareja que necesite muchas palabras de aliento, mucho ánimo, pero cuando hay resentimiento en el corazón, como veíamos en las láminas anteriores, entonces puede decir el hombre, ella necesita que yo le dé ánimo, pero como solo enojada vive, ¿para qué? O al revés, él me ha hecho muchas cosas, él me lastimó mucho con adulterios, con mentiras, entonces pues ahora ¿qué? Ahí verá él cómo resuelve. Entonces no se está trabajando como un equipo en el matrimonio, como Dios lo creó con ese propósito, que somos un equipo, que el hombre es el sacerdote de la casa y la mujer debe ser una mujer sabia que edifica su casa. Y yo los animo que trabajemos en esa dirección, porque como dice Edgar, pues yo en mi casa no recibí palabras de ningún tipo más que las groseras, pero no recuerdo haber recibido una palabra de amor, una palabra afirmativa jamás. No hubo. Hablo de mi familia, de mis papás. Sin embargo, crecí con un montón de carencias, de necesidades de esas palabras. Y no hay un día en mi vida que yo no reciba una palabra amorosa y de ánimo y afirmativa, y cualquier palabra que ustedes se puedan imaginar de parte de mi esposo. Y trato de corresponder a esas palabras. Y juntos hemos decidido que no va a haber un día en que no nos digamos que nos amamos y que nuestros hijos no escuchen un te quiero, un te amo, sos especial, sos importante. Pero más aún, yo les comparto que nosotros somos 8 hermanos, 5 hombres y 3 mujeres, en un hogar machista. Y ninguno recibió una palabra amorosa. Sin embargo, tengo los hermanos más amorosos que Dios pudo haber hecho. Nuestro corazón necesitaba de eso. Y cada quien decidió, porque podemos decidir justificarnos que como no lo recibí, no lo puedo dar. Pero también podemos decidir dar de ese amor porque lo necesitamos. Y hay esposos que quieren, o esposas que quieren tener el marido más amoroso, pero ellas no están siendo ni amorosas, no están siendo expresivas, no están haciendo nada en esa dirección, pero quieren tener al esposo amoroso. Y esto es de doble vía. Con uno que se decida a transformar su matrimonio con la ayuda de Dios, el matrimonio va a cambiar. Si usted quiere recibir palabras amorosas, dígalas a usted. Y una vez que su esposa esté llena, va también a darle, o el esposo. Pero hay que tomar la iniciativa. Pero si usted quiere sentirse amado, muestre amor también para su pareja, usted primero. Tome la decisión usted de hacerlo. Entonces, decíamos que yo les preguntaba que cómo lo expresamos con los niños y con los hermanos, ¿cómo lo hacemos? A mí no se me ocurre, por ejemplo, cómo se da en algunas familias que los hermanos a veces se pelean que por una herencia, que se pelean que por múltiples cosas, pues, pero no hay la más mínima expresión de amor entre los hermanos. Y a veces pasan hasta tiempo sin hablarse. Y Dios no nos mandó eso, Dios dijo que nos amáramos, ¿verdad? Que dice un nuevo mandamiento os doy hoy, que os améis unos a otros como yo os he amado, así también os améis unos a otros. De manera que si no nos estamos amando es que realmente Dios no está en nosotros, porque Dios es el amor. Y Dios nos ha mandado pues a que nos amemos. Entonces, con los hijos, con los hermanos, ¿cómo estamos también usando las palabras nosotros como padres? ¿Cómo estamos usando como esposos? Oye, miren, ahí no estoy tan feo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Estamos realmente nosotros apreciando a nuestra esposa hoy día como cuando andábamos hablando, que éramos así capaces de decirle cosas bonitas? Yo me fui de Condega hasta arriba y digo yo, hay que estar loco para hacer un viaje así, ¿verdad? Para ir a
en el mismo día, puedes irse desde Condega de Esteli hasta arriba pero yo quería ver a mi novia, a mi amada. Hoy estamos haciendo sacrificios así o mayores por nuestras esposas. Porque saben que antes nos movía un enamoramiento, nos movía la posibilidad que necesidades nuestras fueran satisfechas por la otra persona, pero ahora que hemos convivido, hemos aprendido a conocer a nuestra pareja y seguramente nuestra pareja tiene virtudes por las cuales vale la pena amarla. O sea, yo he visto a través del tiempo en Elba su fidelidad, su lealtad, su respaldo, sus palabras de ánimo. Una vez yo estaba en Canadá, fíjense que yo perdí mis tarjetas de crédito y estaba sin dinero y no hallaba cómo decirle a Elba porque yo estaba llorando y me aguanté bastante y cuando pude la llamé por teléfono y me dice, ¿cómo estás? Y le digo, tremendo, vieras qué país más bonito le digo, vieras qué maravillosas las construcciones, que no sé cuánto, pero un frío Elba, le digo, que ni quiera Dios. Y me dijo, no estés de payaso, tus palabras están huecas. Me dice, ¿qué es lo que estás escondiendo? Y entonces le digo, sí, es que perdí las tarjetas y empecé a llorar. Entonces, ¿pero por qué? Porque cuando vas usando las palabras te vas conociendo y vas realmente descubriendo que hay en el sentimiento. Así mismo pasa con las parejas. Vos puedes decirle a una persona te amo, pero si con tus hechos contradicen eso, entonces no hay nada, son palabras huecas, que es lo que yo le decía con Elba. Porque le digo a Elba, ¿por qué vos decís que ahora soy amoroso si siempre fui amoroso con vos? Y realmente no era amoroso. O sea, ¿quién es amoroso cuando andás con otra mujer? Y le decís, sí, te amo, y venís de donde otra. Entonces, no hay manera, pues esas palabras no tienen el respaldo de los hechos. Pero cuando Dios llega a tu corazón y te cambia, entonces sí, las palabras adquieren otra dimensión. Van ungidas con el Espíritu Santo de Dios. Ajá, y como padres, ¿cómo estamos haciendo? Pero también con nuestros padres. Realmente estamos siendo nosotros compasivos con nuestros padres. Le estamos expresando palabras de gratitud a nuestros padres. ¿Cómo estamos tratando a nuestros papás? ¿Cómo estamos usando las palabras para con ellos? Agradeciéndoles por lo que hicieron con nosotros. Yo le decía a Elba que yo no sabía que a los hijos se les quería tanto hasta que tuvimos a los de nosotros. Y en ese momento empecé a apreciar más todavía todos los esfuerzos que mis papás hicieron, el sacrificio que hicieron para que nosotros pudiéramos ir a la escuela, que pudiéramos sacar una carrera, que pudiéramos, o sea, el tiempo que se tomaron para instruirnos también. Entonces, yo tengo pues una enorme gratitud por mis papás, por las palabras que a menudo usaron, que nos decían que íbamos a estudiar, que nos íbamos a preparar, que íbamos a ser unas personas de bien. Siempre declararon ellos cosas buenas para nosotros. También lo estamos haciendo nosotros con nuestros padres. Y con nuestros hijos, los hijos están captando todo, pero también nosotros como hijos, ¿cómo estamos siendo con nuestros padres? La otra vez yo les contaba a algunos de ustedes que yo estaba en un semáforo aquí por Plaza España, antes que hicieran la rotonda, y el semáforo se puso verde, y yo andaba con mi hijo como de 6 años atrás en la camioneta, y yo pité pues, porque el señor que estaba delante de mí no arrancaba, parece que estaban muy distraídos. Entonces yo dije así, y este payaso nunca arrancó, y mi hijo lo escuchó, ¿verdad? Pero yo no le puse mayor atención a eso. Como a las 2 semanas, él me cuenta, mi hijo, fíjate, me dice que hoy la profesora nos preguntó a todos que si alguien sabía que era un payaso, y yo levanté la mano. Así, ¿y qué dijiste? Dije, me dice que es el que no arranca cuando el semáforo está en verde. Entonces, ven cómo también ellos van captando todo lo que estamos diciendo. Y nuestros hijos, más que escucharnos, están viendo lo que estamos haciendo. Entonces tenemos una gran responsabilidad también para con ellos, estamos impactando sus corazones. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Además que también si honramos a nuestros padres, tenemos garantizada también la bendición del Señor. Revisemos cómo estamos tratando a los papás, si estamos siendo groseros, si estamos tratándolos con cariño, si les expresamos gratitud. Revisemos cómo estamos tratando a nuestros padres. Y cómo estamos usando las palabras con los hermanos, incluso aquí en el ministerio o en el trabajo. Realmente a nosotros en el trabajo se nos nota que somos cristianos. Estamos atentos a expresar una palabra de aliento a nuestro compañero de trabajo que tenga una dificultad. Aquí mismo en el ministerio realmente somos amorosos. Yo digo, a mí me falta mucho,
Yo veo que aquí viene, por ejemplo, Luis Enrique, Lázaro, Gabriel, y abrazan y saludan a todos ustedes. A veces yo paso por allá como apenado y tengo que vencer esas cosas. Quisiera ser más expresivo, abrazarlos a todos ustedes, pero son luchas que aún tengo y tengo que vencerlas. Pero estamos emitiendo palabras de cariño, palabras de aliento para nuestros hermanos, incluso aquí en el ministerio. Hay una dificultad con uno de ellos y salimos todos a orar por ellos, pero también a alentarlo. Tenemos que revisarnos si lo estamos haciendo bien con nuestros hermanos también aquí en el ministerio. Ajá. O si estamos exhortando también, porque no es solamente los abrazos ni las palabras bonitas que podemos decirnos, ay, qué linda que andas hoy, ay, qué alegría verte. No, es exhortarnos en el momento oportuno, cuando hay una dificultad y estamos enterados de que una persona necesita un consejo basado en la Biblia, que necesita ser exhortado en base a la palabra de Dios. Entonces es importante que nos revisemos qué es lo que estamos haciendo, si estamos poniendo en práctica todo lo que nos enseñan los jueves aquí en Teresiano, para nuestros hermanos en Cristo y para nuestros hermanos también de sangre. Cómo nos estamos moviendo en el trabajo, si somos indiferentes, o si a la hora de una conversación salida de tono, pues nos prestamos para ese tipo de conversaciones y dejamos mucho que desear como cristianos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces debemos de revisar todas las cosas que hacemos en el medio que nos movemos, y especialmente aquí en el ministerio, porque si somos hermanos en Cristo, pues debemos de estar dispuestos siempre para edificarnos, para animarnos, porque como decía al inicio, todos tenemos problemas y necesitamos ser animados, y muchas veces creemos que los problemas que nosotros tenemos son más grandes y son los más importantes de los demás, y perdemos de vista de que hay mucha gente con problemas alrededor nuestro y pasan desapercibidos. Pero la palabra también en el Señor es vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La palabra de Dios es vida. Esa es la parte más importante que tenemos que nosotros apropiarnos de ella, la palabra de Dios que nos alienta. Yo siempre tengo esa gratitud a Dios, que en los momentos de más dificultad, de depresión, de intento de suicidio, siempre encontré en la palabra de Dios un aliento, encontré una palabra de Dios que me animara, como dice Elba también, que me confrontó muchas veces, pero en la palabra de Dios hay vida, en la palabra de Dios también hay ánimo. Ahí en Tesalonicenses dice que por tanto alentados unos a otros con estas palabras, a propósito de él hablaba ahí de la venida del Señor. Entonces, lo que yo les decía aquí también, nos estamos animando nosotros, nos estamos alentando, pero también como pareja, ¿cómo lo estamos haciendo? Hay también la virtud, pues en la palabra de Dios, que trae paz. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Imagínense ustedes si él va llegado molesta ese día que yo les digo que yo me traje una llave. Incluso un día me tiré un poquito contra la villa y yo dije, en cuanto me diga algo le voy a decir duro, que no se meta conmigo. Y no me dijo nada y me dijo, amor, eso no está bien de parte de un cristiano, ¿viste? Andaba a dar la vuelta por otro lado, me dijo. ¿Vieron que las apariencias engañan? Y que creemos, o nos han hecho creer que las mujeres somos muy prejuiciosas. Y los hombres también son prejuiciosos. Porque yo jamás me imaginé que mi esposo me estaba esperando aquella mañana para echarme en cara lo de la llave, que había ocurrido como 10 años atrás. Pero muy común se dice que las mujeres son buenas a sacar factura, y dice Luis Enrique que tenemos una memoria, y aquí también, miren la memoria. Y es difícil con eso, porque yo no he sido de quedarme callada ni de andar aguantándome nada, tragándome nada. Sin embargo, con Dios he aprendido muchísimas cosas, especialmente a ser prudente, a tener ese dominio que me costaba tanto. Me costaba mucho, mujeres, quedarme callada. Me costaba muchísimo. Y ahora, aunque yo sepa que tengo la razón, a veces me quedo callada, otras veces no lo consigo, pero lo intento. Y más bien a mí me dio risa cuando Edgar me dijo, fíjate que yo te estaba esperando porque yo sabía que venías en plan pleito. Y mi corazón estaba tranquilo. Y sé que eso también ayudó para que mi esposo bajara la guardia, bajara los guantes, que no siempre iba a terminar una dificultad, no siempre tenía por qué terminar en una discusión, en un pleito.
¿Qué tanto nosotros estamos haciendo eso? ¿O qué tanto estamos predispuestos para una discusión solo porque las cosas no salieron como nosotros queríamos, como nosotros nos imaginábamos? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto tenemos una palabra amable ante una dificultad con nuestro esposo? Fíjense que Edgar puso en práctica conmigo una frase: amor, quiero que me escuches con el corazón. Y fíjense que cuando al inicio, yo hace, qué sé yo, 8 años, empecé a escuchar esa frase, eso me sonaba a problema. ¿Quién sabe qué hizo? Era lo primero que yo pensaba. ¿Quién sabe qué hizo? Pero en el fondo Edgar me quería decir, me pedía, porque fue algo que lo hablamos, era escúchame con el corazón, era literal, escúchame. Animame, no quiero tu opinión, no quiero un regaño, quiero que me escuches. Y se volvió una costumbre en nosotros, amor, escúchame con el corazón. Ahora hasta yo a veces le digo, amor, escúchame con el corazón. Porque a veces le estoy contando algo y me dice, y entonces tal cosa, y me quiere como adivinar lo que sigue. Y le digo, espérate, escúchame. Y tenemos que practicar, muchachos, pedirle a Dios que nos ayude para que los prejuicios no dominen nuestra relación, para que la prudencia sea parte de nosotros, para que la edificación sea parte de nuestro matrimonio, que a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades que se nos puedan presentar, siempre haya una palabra amable de nosotros para nuestra pareja y para todos los medios donde nos movamos. Ahora, la mejor palabra siempre es la palabra del Señor, que le decíamos que nos anima, es medicina, dice que es panal de miel, son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Esas actitudes de Elba a mí me hicieron también cambiar, porque yo también así vivía a la defensiva. Y esa vez que yo les cuento que yo estaba preparado para el pleito, yo le dije a Elba, sentémonos, fíjate que te quiero contar esto, siempre hay una indisposición mía, ¿sí? Y te lo quiero decir, le digo lo que estaba pensando, para que también desenmascaremos al diablo, de cómo él me estaba trabajando en la cabeza, para que también lo expongamos aquí, le digo. Y oramos y ya pues no tenemos nada que andar escondiéndonos entre nosotros, incluso con cosas del pensamiento. Yo le dije a Elba la última vez, fíjate Elba, el otro día, soñé, le digo que iba rumbo a un motel con una mujer, y le dije pues por dónde quedaba y todo. ¿Y por qué? Porque quiero que también ella ore por mí, para que no andemos con cosas escondidas entre nosotros también. La palabra de Dios edifica. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Qué tipo de palabras estamos usando nosotros? ¿Estamos realmente edificando con la palabra que estamos usando? La palabra de Dios es la que tiene vida, es la que edifica, la palabra que anima. Es realmente a esa palabra la que tenemos que abocarnos nosotros cada día. La palabra de Dios también nos inspira confianza. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es una palabra, yo digo, poderosísima, que si la escuchamos con el corazón, va a impactarnos a nosotros, porque Dios nos ha dicho que vamos a tener, que problemas va a haber, pero que la victoria está garantizada con Él. Eso es lo que Él nos dice. La otra vez nuestra hija se nos cayó en el colegio, y se golpeó la cabecita, y de pronto, de un momento a otro, ya iba para el quirófano para una operación de la cabeza. Y el doctor dijo, hay que firmar este documento porque aquí no hay seguridad pues de cómo va a salir. Y le dije a Elba, entreguémosle nuestra hija al Señor. Y le digo a Elba, si el Señor se la quiere llevar, que se la lleve, le digo, pero que nuestra fe no flaquee en este momento, es que vamos a probar que tenemos fe, le digo. Y se la entregamos a Dios y le dijimos, Señor, si usted se la quiere llevar en este momento, llévesela, Señor. Sabemos que usted la quiere más que nosotros. Y nuestra hija salió pero perfecta de la operación, y además una operación que incluso ahora la vemos nosotros como una bendición de Dios. Fíjense que a nuestra hija le sacaron unas callosidades que usualmente tienen las personas que padecen de mal de Parkinson, tienen esa callosidad en el cerebro, y a nuestra hija se le trajeron. Entonces fue una caída providencial, digo yo ahora también, lo que pasó en ese momento. Entonces, pero ¿qué nos alentaba la palabra de Dios? Porque dijo que problemas iba a haber, que iba a haber tribulaciones, pero que Él ha vencido al mundo. Y entonces con Él somos más que victoriosos nosotros también. Entonces la palabra de Dios también nos advierte. Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta también el día del juicio.
Es decir, que también tenemos que tener cuidado cómo las estamos usando las palabras, porque de toda palabra ociosa vamos a dar cuenta también. O sea que no es asunto pues de que a la ligera, ¿verdad? Sino que con cuidado también, porque de toda palabra vamos a dar cuenta el día del juicio. Pero además nos amonesta la palabra. Dice que en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Incluso hay otra parte del proverbio, ¿verdad?, que dice que hasta el tonto cuando cae pasa por sabio. Entonces hay gente que habla y no dice nada. Y habla y no dejan hablar al otro. Y habla y no escuchan cuando le toca al otro. Entonces, en las parejas precisamente, en las parejas pasa eso. Que hay uno que agarra la chocho, que habla y habla, ¿verdad? Y no es tu caso, pues, pero hay gente que se defiende a hablar, ¿verdad? Bueno, pero además nos confronta, dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y no en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y esto pasa, ¿saben qué? Cuando andamos sirviendo sin amor y emitimos palabras también sin amor, porque dice el Señor, ¿verdad?, que podemos andar en mucho activismo, en muchas actividades de los ministerios o de la iglesia, pero si no lo estás haciendo con amor, no estás haciendo nada. Y el día del juicio, pues el Señor va a decir que no te conoció, que no nos conoció, si no lo estamos haciendo verdaderamente con amor. Pero además la palabra de Dios es el camino. Dice que Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De manera pues que la palabra de Dios nos establece también esa ruta que queremos seguir, porque todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho porque Él quiere que nos salvemos. Y en eso tenemos que ponerle pues la mayor atención, ¿verdad?, a la palabra de Dios, a lo que Él nos quiere decir, cómo nos confronta esa palabra y qué cambios vamos a hacer nosotros una vez que estamos conociendo la palabra de Dios. Sí, yo solamente quería compartirles que aún en los momentos de mayor dificultad ha sido la palabra de Dios y ha sido lo que he expresado con mi boca, lo que nos ha movido y hasta dónde hemos llegado, porque nosotros hemos tenido muchos problemas de salud en el tema de nuestra hija y yo me aferré a Dios, aunque fue por interés, básicamente, como todos llegamos. Nadie busca a Dios por amor, todos llegamos revolcados por diferentes razones. Y yo busqué de Dios en ese momento y a pesar que los médicos decían que mi hija no iba a poder caminar, yo siempre dije que mi hija iba a caminar. Y aunque los médicos decían que mi hija tenía una enfermedad incurable que es artritis, yo siempre dije que mi hija era sana en el nombre de Jesús. Y aunque los médicos decían que la niña no podía estar sin tratamiento, nosotros decidimos retirar el tratamiento porque era más el daño que hacía que el beneficio. Y decidimos retirarle el tratamiento y declarar que ella era sana en el nombre de Jesús. Y aun cuando todo el panorama era terrible, siempre hubo en nuestra boca una palabra afirmativa, una palabra de bendición para la vida de nuestra hija. Y no hubo un día que no le dijéramos a ella palabras de bendición. Ahora nuestra hija está en 5º año de medicina, está sin tratamiento y está sana en el nombre de Jesús. Entonces la palabra tiene poder, somos ejemplos vivos de ella. El año pasado fue el peor año en el tema de salud para mí, pero fue el mejor año para nosotros como pareja y como familia, porque tuve el esposo que no había tenido en años. Dios hizo maravillas en nosotros y Dios usó a Edgar para ayudarme, para animarme, para edificar mi vida, para levantarme cada día que estuviera abajo. Y fue un año precioso. Cuando hicimos la evaluación en diciembre con nuestros 2 hijos, llegamos a la conclusión que había sido un año precioso, que había sido un año de mucha bendición para nosotros.
pero es que eso fue lo que declaramos. Cuando a mí me hicieron la cirugía que les compartí la vez pasada y me dijeron que la biopsia no había salido muy buena, yo decidí que Dios era mi Dios, mi papá, mi Señor, mi Salvador, y que lo que el médico dijera no iba a tener más valor que lo que la palabra de Dios decía. Y declaramos para nuestra vida, declaramos para mi vida mucha salud. Y yo le dije a Dios que yo me iba a morir de lo que Él quisiera cuando Él quisiera. Que yo le iba a servir como estaba. Y gracias a Dios todo ha ido caminando bien y no hay ningún problema de lo que el médico ha dicho. Entonces, nosotros somos un ejemplo vivo de que lo que hemos declarado con nuestra boca se ha hecho real en nuestras vidas. Y los animamos a ustedes que declaren palabras de bendición para ustedes en todas las áreas, porque pueden tener problemas económicos, pueden tener problemas de salud con los hijos, una diversidad de dificultades que se presentan en el matrimonio, en la familia. Sin embargo, cuando hay siempre una palabra, teniendo como fundamento la palabra de Dios, siempre va a ser de bendición. Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios fiel que siempre tiene un propósito para nosotros. Yo digo que si mi hija no se hubiera enfermado, quizás nosotros no hubiésemos conocido de Dios. Él tiene un propósito siempre para nosotros, porque cuando tenemos todo resuelto, aparentemente estamos de maravilla y no lo necesitamos. Nadie va al médico porque está sano, va al médico porque le duele algo y le duele mucho. Lo mismo pasa con Dios. Entonces, que las palabras de bendición, que las palabras llenas de amor, que las palabras llenas de reconocimiento, de ánimo, todas esas palabras afirmativas que sean capaces de llenar el corazón de su pareja, siempre salgan de su boca, y que cada vez sean menos las palabras groseras, las palabras de maldición para sus parejas, para sus hijos, para su familia, para sus compañeros de trabajo. Buenas noches, que Dios los bendiga.